la ministra está aquí. ¿Cómo está, ministra Cecilia Pérez? Hola, Pelu, a toda la... ¿Tenés todavía el...? No, este es justo el viernes tuve una quemadura antes del viaje, no es del viaje. Los moretones del viaje están en otra parte. Bueno, qué susto nos pegaste con ese viaje y esa avioneta. Al aterrizar fue. Sí, al aterrizar. Bueno, esta ministra es una capa total. Yo les digo en serio, nosotros como prensa sabemos que no es fácil tener a un ministro sentado aquí, que te atiendan todo el tiempo. Ella lo hace a la hora que sea y al medio que sea, porque hay ministros que tienen preferencia con algunos medios también. Ministra, se cae el avión, no se cae la ventana. Al aterrizar tenés ese percance. Además en Tacumbú, hoy, ¿qué es lo que pasó? Bueno, esta mañana intentaron introducir explosivos en gel, dinamita, o sea, no sé, dinamita en gel decimos nosotros, ¿verdad? Sí, los especialistas confirmaron que era explosivo, lo suficientemente potente como para hacer un boquete. En el muro para eventualmente provocar una fuga, ¿verdad? Eso es lo que manejan los investigadores hasta ahora, pero siempre hay versiones. ¿Cuáles son esas versiones? Y nosotros de un tiempo a esta parte hemos tenido recurrentemente, ¿verdad?, amenazas de este tipo de episodios por medidas que se van tomando, cambios que se hacen. Nosotros siempre dijimos que no creíamos que íbamos a erradicar la corrupción del sistema penitenciario, pero sí estamos intentando hacerle frente. No siempre es fácil tomar medidas porque siempre hay este tipo de amenazas de realizar en represalias, ¿verdad? O generar condiciones como para que se busque la salida del ministro o del director. Ministra, ¿es cierto que es la hija de un guardia de cárcel? Es la hija de un agente que trabaja en Tacumbú. Claro, porque aquí no... La que intentó... Sí, por eso le quería decir, no es un reo el que hizo esto, un interno. Ni un visitante. No. Claro. Porque supuestamente el envío, el encargo, era para un reo que está en la zona de baldosería, que no supuestamente, quiso aceptar. pero él negó. Que él rechazó la encomienda y, bueno, la versión de ella también es que alguien le entregó para que ella traiga, ¿verdad? ¿Y quién es el alguien? ¿Ya se pudo...? Y es lo que no se sabe. O sea, puntualmente yo no podría decir porque la conversación que tuve con el fiscal y con el director del penal era en el medio del procedimiento. Ellos volvieron a ingresar al procedimiento y yo salí a hablar con los medios y pues ya me retiré, ¿verdad? Yo estoy esperando informaciones más puntuales si es que ellos tuvieron algo más. Nosotros venimos trabajando con los organismos de seguridad. Nosotros tenemos un intercambio fluido de información de inteligencia penitenciaria para afuera y de afuera para nosotros también, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias puede tener para esta joven y su padre? Y yo no sé si es que hay ya algún elemento vinculado al papá, pero sí, yo creo que ella probablemente va a ser procesada, ¿verdad? Porque yo les quiero decir que esta clase de explosivos son demasiado específicos, no son explosivos baratos, no es algo que no es comprar una caja de bombitas para Navidad. ¿Paraguay produce este tipo de explosivos? Y eso le van a tener que decir, va a tener que decir la DIMABEL, ¿verdad?, que es la encargada, o algún otro organismo de seguridad que diga esto, si es que se produce, se importa, claro, esto tiene número de serie, supongo que se puede hacer el rastreo, la trazabilidad, si es que entró de manera oficial al país o si es que es del mercado negro. Ahora, este tema de los clanes, que siempre tenemos problemas ahí de enfrentamientos, ¿cómo está Tacumbú hoy con este tema de los clanes? Bueno, Tacumbú Tacumbú tiene su particularidad. Tacumbú no hace falta tener enfrentamientos propios, ¿verdad? Porque si bien está ahí Javier Rotela, no toda la población es del clan Rotela, pero sí nosotros tratamos de evitar ingresos de personas conocidas o declaradas como pertenecientes al PCC, porque ahí sí hay un enfrentamiento que quedó, ¿verdad? Todavía no se terminaron de cobrar lo que pasó en San Pedro. Una guerra declarada. Entonces hay que cuidar eso siempre, esos detalles, no solamente en Tacumbú, sino en todos los otros penales, ¿verdad? Después de Netflix y de este famoso documental que hemos visto todo, ¿vos tenías conocimiento de que eso se iba a emitir y que estaba...? Sí, nosotros sabíamos porque venían anunciando, ¿verdad? Ese conocimiento. Ahora, cuando yo asumí, yo no sabía que se había autorizado formalmente ese ingreso. Y cuando pudiste ver el documental completito, sí, ¿te sorprendió algo o todo ya sabías? No, yo ya sabía que... Nos mostraron Faltó todo. algo más.
Bueno, hay cosas que no van a ver, hay cosas que se pueden visibilizar y hay cosas que se saben cómo se maneja que no se va a ver, que nadie va a mostrar, ¿verdad? Pero sí es Tacumbú es el ejemplo de todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario, ¿verdad? Eso está fuera de toda duda. Desde la superpoblación, de la situación de Todo, hacinamiento. todo. Y también la Y- molestia que hay cuando yo digo que eso se tiene que cerrar y que nos proyectamos a que se cierre. El desorden y la corrupción favorecen, o sea, el desorden favorece a la corrupción siempre, ¿verdad? Y Mini- categóricamente hay gente que se alimenta del desorden y de la corrupción y que no va a estar contenta con que eso se cierre. Justamente el conductor de ese programa había dicho, Tacumbú es una cárcel que no debería de existir. Sí. Al final de la serie. Y yo dije eso al asumir sin haber visto el documental, así que... Ministra, cuando conocimos todo el sector VIP a través de Pavão y qué sé yo, hoy adentro, ¿siguen habiendo sectores VIP y preferís mantenerlo de esa manera? No, yo no. O sea, yo no tengo no puedo asegurar que ni en Tacumbú ni en ningún otro lugar no haya o no se cambie, porque uno a veces se va y si no se va de sorpresa, se maquillan las cosas. Lo ideal siempre es que no existan, pero no que... o sea, lo ideal sería que todos tengan sector VIP, porque ellos, las personas privadas de libertad, no están condenadas a tener una vida miserable adentro. De hecho, no podemos luego seguir tratándolos de esa manera y esperar que salgan, que salga su mejor versión, ¿verdad? Ya están privados de su libertad, ya tienen ese, Sí. entre comillas, castigo, a pesar de que nosotros tenemos un porcentaje muy, muy bajo de personas condenadas, de quien ya podemos decir que están cumpliendo una pena, ¿verdad? El resto son personas procesadas que están privadas de su libertad, que es bastante elevado. Hoy justamente le leí a una colega a ustedes en un medio radial. En Tacumbú hay 2.702 personas el día de hoy, de las cuales 1.100 son condenadas y el resto... Bueno, Son procesados. esa famosa mora judicial. La semana pasada nada más nos enterábamos de un joven que queda en libertad luego de que su ADN no coincidía realmente con la persona que fue violada. Entonces él estuvo ahí. Sí, más de un año estuvo. Sí, sí. Un año y medio. Sí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo? Bueno, nosotros con el doctor Evero Velar, cuando yo vuelvo al ministerio con él como ministro, habíamos planteado una modificación legislativa que quedó, no recuerdo si finalmente se archivó o está todavía vigente. Hay ciertas medidas legislativas que sí se pueden tomar para atacar un poco esta acumulación de procesos, porque eso también tenemos juzgados saturados, eso es una realidad también. El desarrollo del proceso penal o el sistema se ideó para que un porcentaje determinado, que es menor, llegue a juicio, el resto que tenga otras salidas. Y uno de los planteamientos que nosotros habíamos hecho era cambiar las reglas del procedimiento en flagrancia, cuando se le detiene a una persona en flagrancia o durante la comisión del hecho, inmediatamente después del hecho, ya prácticamente se tienen todos los elementos de prueba a disposición, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pedir 6 meses y prorrogarlos por otros 6 meses más si ya se tiene prácticamente todo a mano? Eso implica, hay que decirlo, implica un doble esfuerzo en la gestión, porque si vamos a cortar los plazos hay que trabajar más rápido o hacerlo de una manera más eficiente. Yo siempre recuerdo a una fiscal que falleció en un accidente, se llama Hasni Lovera, de Primavera. Sí. Ella trabajó en San Lorenzo, yo también fui defensora pública en San Lorenzo y ella era famosa porque cuando ella estaba de turno, ella tenía los aprendidos y ella les llamaba a declarar a todos los testigos en ese momento. O sea, les trabajaban hasta las 2, 3, 4 de la mañana, pero ella ya aseguraba sus pruebas principales durante el turno. Por supuesto que era un trabajo muy cansador, pero sí, eso contribuye a que los plazos se acorten en los casos de flagrancia, por ejemplo, que no hay muchas más diligencias que hacer, y también ese proyecto de ley habilitaba a negociar o a tener un procedimiento abreviado en hechos que superen los 5 años, porque nosotros tenemos reglas distintas, por ejemplo, lo que nosotros vemos en las películas en Estados Unidos, de que todo se negocia. En Estados Unidos el plea bargaining, que es el negociar acuerdos, es libre para todos los casos. Nosotros no. Nosotros tenemos solamente ciertos casos donde nosotros podemos acordar una condena anticipada
y cerrarlo en una audiencia en 6 meses o en un año. Claro, para que la gente sepa, en Estados Unidos va a una audiencia, está la jueza, van las partes, hay un acuerdo, ¿qué ofrece uno, qué ofrece otro? Si llega a un acuerdo, se cerró. No, en Estados Unidos si uno se declara culpable, lo único que el juez se garantiza es que la persona entienda de qué se le acusa, que acepte, o sea, que entienda que se declara culpable y que esa decisión haya sido libre, ¿verdad? Y también, obviamente, cuando hay acuerdos, normalmente se negocia hasta la condena. No es solamente declararse culpable, sino hay un acuerdo de cuánto va a ser la condena. Lo que pasa es que asociamos mucho justicia con cárcel. O sea, mucha gente es a la cárcel que vaya adentro y no todas las cuestiones son para ir adentro. Eso yo No quería todas. hablar con ella porque, bueno, se habla mucho de la prisión preventiva. Acá se sientan mujeres realmente que vienen angustiadas, destrozadas y dicen yo quiero que él esté preso, que esté en la cárcel, tengo miedo. Y bueno, ahora con la pandemia están en las comisarías. Uno realmente no sabe ni qué decirle, ¿no? No, realmente es un trabajo de todos, ¿verdad? La misma cosa el problema penitenciario. Creer que el problema penitenciario es una cuestión solamente del Ministerio de Justicia o solamente del Poder Ejecutivo es una falacia. Hasta ahora hemos trabajado de esta manera y el resultado está a la vista, ¿verdad? El esquema de la reforma penitenciaria es algo que nos debe ocupar a los 3 poderes del Estado, porque las decisiones de quiénes van a quedar privados de libertad no son del Ejecutivo, son del Poder Judicial. Y las condiciones en las cuales se van a decretar tanto la prisión preventiva como la condena es una decisión del legislativo, que es el que hace las leyes. Y una cuestión presupuestaria ni hablar. Que Bueno, es, como ese siempre, también es otro tema. que es de terror, ¿verdad? Bueno, es solamente con el hecho de ahora que se vino la pandemia y estabas con las manos atadas, pues, qué pasaba con los tapabocas, con los barbijos, ¿verdad? Con el hacinamiento, la higiene que tanto se pide. Es un trabajo del día a día, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos más recursos para trabajar en eso, pero vamos a tenerlos hasta fin de año, porque es por la ley de emergencia, ¿verdad? Claro. Y el año que viene tenemos que ver cómo hacer, por ejemplo, con la atención a la salud, que siempre fue precaria, más allá de la pandemia, en el sistema, ¿verdad? Que la persona privada de libertad tiene derecho a que se le atienda bien independientemente del delito que cometió, ¿verdad? Y ni hablar del tema de los menores. Tuvimos el caso Pachito López, que significó una condena para el Que no Paraguay, condenaron. que es un tema siempre sensible también de cómo están y esa necesidad que tenemos de recuperar a estos jóvenes, ministra, ¿no? Así Que mismo. es- ¿Cómo está manejando el tema de las privadas, de las visitas ahora con la pandemia? Bueno, hay que entender el significado de las visitas para las personas privadas de libertad. No es una cuestión social como muchos dicen, a nosotros que estamos afuera no le podemos visitar a nuestros abuelos porque ellos van a poder recibir visitas. Sí se han comportado bien, tenemos que decir, en otros países en la región. Con la primera restricción de visitas hubo motines, intentos de fuga, incendios, hechos de violencia que nosotros no tuvimos. Sí hicimos un trabajo interno hacia adentro tratando de explicar las condiciones de la pandemia, que era una forma de protegerlos a ellos, de protegerlos a sus familias. Y también teníamos nosotros que cuidar que los centros penitenciarios no se constituyan en focos de contaminación del virus o propagación del virus para afuera, ¿verdad? Si nosotros manteníamos las visitas abiertas durante los brotes, íbamos a tener Sí. que el que viene a visitar va a salir y va a llevar el virus a su casa. ¿Y acá en Tacumbo hay mucho contagiado? Porque en Ahora- Ciudad del Este sí había mucho. No, ahí hubo un contagio masivo, ya terminó el contagio. Correcto. Sebas, ¿qué dices? Sí, llega una consulta acá en el WhatsApp, dice, buenas noches Pelu, me gustaría preguntar a la ministra si algún momento va a haber nombramiento a los personales contratados del penal. Hay mucho personal desde hace años que están sin nombramientos, desde San Ignacio Misiones somos, yo tengo mi hijo que trabaja hace 8 años ya y su salario es de 2 millones nomás, pregunta esta persona. Bueno, con relación a eso, nosotros tenemos ahora, este año no pudimos hacer por el tema de la pandemia. Todos los años se aplica la ley de desprecarización, que no es una modificación propiamente del presupuesto, porque esta persona que ya está contratada va a pasar a ser una persona nombrada con los años que tienen. Si esa persona se acerca el próximo año, que sí esperamos poder trabajar, porque eso se trabaja con la Secretaría de la Función Pública y justo cuando comenzamos a trabajar en eso es en marzo, cuando vino la pandemia y prácticamente se cerró todo. Así que yo le digo a la señora que le diga a su hijo que esté atento al trabajo de desprecarización que vamos a hacer el próximo año para poder trabajar en que estas personas que cumplen los requisitos sean nombradas. Ministra, en un momento yo recuerdo hace años, cuando estaban todavía como pareja Carmen Villalba y Oviedo,
Era un drama el tema de las visitas y las privadas, porque bueno, era todo un movimiento Sí. de seguridad, Sí, ¿verdad? sí, sí. Para que él vaya junto a ella o no sé, o ella junto a él, no sé cómo era. ¿Qué pasa hoy con el secuestro de Oscar Denis? Y que uno de los pedidos era justamente un cambio, Bueno, la vida de Oscar por algunos de ellos. claro, esa no es una decisión primero que tome el Ejecutivo. Eso es un punto importante. No es una decisión, eso implica cualquier decisión de esa categoría, debe implicar el involucramiento del poder del Estado encargado, que es en este caso el Poder Judicial. Yo entiendo, pero hablo de la seguridad. ¿En algún momento tuviste miedo que haya alguna fuga, que se escapen, que pase algo raro? Lo que a nosotros nos preocupó fue el incidente en Buen Pastor, ¿verdad? Que una histórica contraria a Carmen Villalba quería ella sea trasladada, pero esa no es tampoco una decisión tan fácil. Carmen Villalba está en un lugar determinado con ciertos requisitos, como por ejemplo hay un refuerzo de seguridad en su celda. Ella tiene unos barrotes internos, además de los externos. Así uno mira, es una jaula interna, ¿verdad? Pero Y puede esa- salir ella, me imagino, ¿verdad? Ella sale dentro del penal, pero ahora con la pandemia ella no sale más de su celda. De su celda. Sí, Porque decisión de ella, sí. Ellos se autoaislaron, se aísla ella. las de su sector. Sí. Y definitivamente ya no son pareja con Oviedo, ya no, existe. No, eso se cortó. Sí, hace tiempo ya. Claro que hay otra cuestión también con Carmen, que es una vez que se cumpla su condena, ella ya lo dijo en más de una ocasión, ella va a retomar las armas. Totalmente. Acá no hay posibilidad de recuperar una ciudadana. Ella está en guerra contra el Estado y va a retomar. O sea, seguramente, ¿verdad? Hace poco creo que ella tuvo otro proceso, Sí. una nueva condena, y son decisiones judiciales el tiempo que ella va a quedar privada de su libertad. Porque eso hay que estudiar con los dictámenes y después se pone en la plenaria y se vota y pasa o no, ¿verdad? O sea, que va a depender mucho ya de la voluntad de la Cámara de Diputados. ¿Te arrepentiste en algún momento de aceptar este cargo tan fuerte? Sí, o sea, arrepentir propiamente no. Llegó un momento que dije, bueno, basta. O sea, ya, hasta acá llegué, ¿verdad? Pero, bueno, después me arrepentí otra vez del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue el peor momento en toda esta administración? ¿Cuál fue el peor momento? Bueno, yo tengo... a ver, es un desgaste muy importante. Hay que decir que hay imprimo mucha energía, ¿verdad? Eso en detrimento de mis horas de familia, la seguridad, ¿verdad? Que en algún momento, obviamente, mi esposo me dijo, che, ¿será que vale la pena seguir así? ¿Verdad? También uno se plantea, ¿verdad? Sobre todo el estrés y la carga, y cuando pasan este tipo de cosas como lo de hoy, dice, bueno, esto es una historia de nunca acabar, esto no tiene solución, me voy y quédense ustedes con el problema. Pero yo creo que también es una cuestión de resistencia, ¿verdad? Yo cuando asumí el cargo sabía que iba a ser difícil, conocía el sistema y sabía que la solución a esto es comenzar de cero en otro lado. Pero eso no significa que vamos a dejar a sus anchas a que funcione el sistema como está funcionando hoy, ¿verdad? Y esas son, o sea, por los momentos, o sea, los días como hoy. Yo hoy no digo que hoy me haya arrepentido. Hoy dije, la pucha, de vuelta, bueno, seguimos. No nos van a milanar. Mira, ministra, en 40 años de carrera que tengo, va a ser muy difícil que yo recuerde haber visto a algún ministro venir con su hijo al estudio. Y una madre sí lo hace. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente este es el momento en que lo ves y que podés estar un ratito con él. Qué difícil para las mujeres, qué diferente es la historia para los varones. Justamente le quería preguntar eso, de a qué hora se saca el chip de ministra y se pone el chip de Claro, madre, de esposa, claro. de... Bueno, voy a contar una, ahora que está un poco distraído. Me dice un día, mami, antes todo el día hablabas de tu fiscalía, ahora todo el día hablas de la cárcel. Y es chiquito. Es chico, pero es muy, muy vivo, Sí. ¿verdad? Pero sí, yo dije, no, es la primera vez que digo, como mujer es muy difícil, pero yo nunca sentí tanto el machismo como sentí en el ministerio, pero no como ministra. Cuando era viceministra en la primera etapa, y cuento esta anécdota, que no es la primera vez que cuento, que
el Centro de Estudios Penitenciarios depende del Viceministerio de Política Criminal y habíamos hecho un curso con la FOPE de uso de armas. Y yo me fui, quería corroborar que la cantidad de gente que figuraba estaba presente, participé del curso y le dije a uno de los instructores de la policía, ¿será que me puedes enseñar a disparar? Sí, claro, ministra, me enseñó todo y probamos con todos los otros directores. Y bueno, malísima mi puntería, pero sí, fue la primera vez que disparé, era una pistola, y al terminar me dice un director, mira, pues ayer pandé pude apunde cuñán. Y yo le dije, bueno, ahora para que veas que si yo te digo algo y no haces, y te digo que te voy a meter un tiro, porque no hiciste, ahora ya sabes que sí puedo hacer, ¿verdad? Y nos reímos Claro. todos, pero después de esa vez fue diferente. ¿Viste A lo partir que- de ese día fue diferente. Claro. Entonces, sí, cuesta muchísimo porque, bueno, igual las ministras tenemos el mismo problema que tiene cualquier mamá ahora con el sistema virtual, que hay que ver la plataforma, que si se entregó la tarea, si se hizo en fecha. Eso, Bueno, pero es porque sos mamá y ministra, porque yo te puedo asegurar que el varón ministro, hola, el otro te saluda. El papá varón que está en un cargo así, bueno, tiene una esposa, tiene a la maestra, tiene a la abuela, a la tía, no se va a ocupar el papá. Nosotras las mujeres es muy difícil separar esos roles que tenemos y entonces todo el tiempo vos estás como que rindiendo examen por una cuestión de género, capacidad. ¿Cómo ves esa diferencia? yo primero tengo que decir que a mí me sorprendió el apoyo de mi esposo en todo este esquema de que sí se ocupa cuando está en la casa de la tarea, de conectarse ahora, Sí. de lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Y un poco, bueno, cuando ya se complica un poco, ahí sí me llama y me dice, acá hay algo que tiene que entregar y bueno, eso sí pero es un doble trabajo, pero parece como que estamos acostumbradas, ¿verdad? Como que siempre Sí. tenemos que estar haciendo lo mismo, trabajando doblemente para tener... No voy a hablar de reconocimiento, porque yo con mi trato con el presidente absolutamente no veo la diferencia. Al contrario, él a veces mención a que como que las mujeres somos más... Sí. como que no nos quejamos más, que nos vamos Sí, sí, nomás, sí, sí. ¿verdad? Es así, es la realidad. Chicos, ¿no la despedimos a la ministra? Que se Muchísimas vaya, gracias, no como sé, a siempre. cenar con su gordo, que tenga un ratito.